Hola, en este vídeo os voy a hablar de cómo escribir protocolos de investigación. Vamos a conocer cuáles son los diferentes tipos de investigación que serían susceptibles de realizar en dos fases, con un protocolo más luego un artículo de la comunicación, y luego vamos a conocer también cuáles son los contenidos que deberían aparecer siempre en vuestros protocolos. Empezamos por los tipos de investigación y, como veis, prácticamente podemos tener cualquier investigación dentro del paraguas de la publicación en dos fases, de escribir primero un protocolo y luego realizar la investigación y continuar con la continuación o con la contribución de la comunicación completa. Tenéis algunos que pueden tener aspectos más cuantitativos, pero también podríamos meter dentro de esto cualquier tipo de investigación del entorno cualitativo. De hecho, la Action Research o la investigación-acción tiene una componente o puede tener una componente mixta, y las revisiones de literatura no es más que una revisión de contenido o un análisis de contenido que podría estar dentro de la parte, desde luego, una parte cualitativa, independientemente de que luego la podamos mezclar con resoluciones de metaanálisis donde hay una componente también cuantitativa. Entonces, bueno, vamos a ir revisando alguna de ellas. Primero, la investigación-acción. De las 8 fases que se sugiere para la investigación-acción, pues en el protocolo lo que explicaríamos son las 3 primeras, hasta la action planning. Es decir, en el fondo lo que estamos diciendo es qué quieres investigar, cómo quieres investigarlo y qué etapas vas a seguir para investigarlo. Eso es lo que formaría parte del protocolo. Y a partir de ahí vendría la investigación y la salida del artículo final. Muchas veces esta investigación-acción se va a vincular luego a algún otro tipo de estudio, bien sea cualitativo, observacional o de intervención. También podríamos utilizar este modelo de protocolo y sería muy útil para cuando estamos intentando validar escalas de medida para cualquier tipo de constructo o variable. En este sentido, lo que debería garantizar nuestro protocolo, o para lo que nos debería servir nuestro protocolo, es para ayudarnos a cumplir los criterios de cómo se hace bien una validación. Tenéis 2 referencias que son mundialmente conocidas, la de la COTAN o la COSMIN, pero en el fondo el protocolo hay otras más que podéis seguir como referencia, y el protocolo os va a ayudar a alinearos con este tipo de buenas prácticas de cómo se hace una validación de escalas. Por supuesto, la revisión de literatura, si aspiramos a que sea una revisión sistemática de literatura, debería estar basada en protocolo. Creo que es prácticamente imposible hacerlo bien y, sobre todo, hacerlo reproducible, replicable, si no tenemos un buen protocolo o desarrollamos un buen protocolo de revisión de literatura. Y luego, como aspectos muy recomendables para los protocolos, es que los aplicáramos también a, por ejemplo, estudios observacionales. Cuando yo quiero ver qué pasa en una situación que yo no hago una intervención explícita, sino que observo un antes y observo un después sin hacer una intervención, y quiero intentar sacar algún tipo de conclusión o de contribución a partir de eso, o los experimentos que lo que hago es observo un antes y un después, o observo solo el después, y lo que controlo es la intervención que estoy realizando. Aunque normalmente cuando estamos hablando de gestión de operaciones, casi siempre lo que vamos a estar hablando es de cuasi experimentos, porque va a ser difícil que mantengamos el criterio o la restricción de aleatorización de los sujetos en los diferentes grupos de control, mientras que cuando estamos en Operation Research quizá es más fácil, o pueda ser más fácil, el hacer este tipo de experimentos, porque quizá estamos trabajando en situaciones mucho más controladas o más de laboratorio. Hemos visto los diferentes tipos de investigación a los cuales podemos aplicar el protocolo, que creo que la principal conclusión es que podemos aplicarlo a cualquier tipo de investigación. No hay ninguno que sea especialmente mejor o peor para usar este enfoque, y lo que vamos a ver es en qué consiste un protocolo si decidimos utilizarlo. Un buen protocolo pues debe explicar con claridad y con la extensión necesaria todos los aspectos que aparecen en esta transparencia. En primer lugar, los antecedentes para la investigación, que como mínimo deberían concretarse en una definición explícita y clara de las variables con las cuales vamos a trabajar. Tanto las variables que vamos a considerar como antecedentes, como las que vamos a considerar consecuencias, como cualquier mediadora o moderadora, y sobre todo también las que vamos a utilizar como variables de confusión o variables de ajuste. Entonces debemos definir y citar adecuadamente esas definiciones de las variables, concretarlas, y si alguna de las variables puede tener diferentes interpretaciones o diferentes definiciones, pues nosotros acabaremos optando claramente por una de ellas, que es con la que vamos a seguir trabajando. También sería interesante que habláramos de la población sobre la cual queremos intentar generalizar o sacar conclusiones o extrapolar conclusiones del estudio que estamos trabajando, que especifiquemos bien esta.
También tendríamos que comentar cuáles son las publicaciones anteriores que hay sobre el tema, cuál es la relación que se sabe que existen entre estas variables que he definido, que son las que voy a trabajar, o qué es lo que se sabe de poblaciones alternativas a aquella que es mi población objetivo. Quizá yo he elegido una población objetivo diferente de la que otros han estudiado, porque precisamente esa es mi contribución. Bueno, pues vamos a recoger qué es lo que se sabe sobre este tema en otros contextos, otras situaciones, otras poblaciones. La siguiente cosa que tenemos que decir de manera clara en los protocolos es cuáles son mis preguntas de investigación. Y vinculado con esto, ¿por qué es importante que yo haga esta investigación? ¿Cuál es la contribución que tienen para los investigadores y cuál es la contribución que esta investigación o que resolver estas preguntas de investigación tendría para los profesionales del área a la cual me estoy dirigiendo con esta investigación? Luego hay que hacer una descripción detallada de la metodología. Yo creo que es que hacer como una especie de guía paso a paso para que cualquiera pudiera replicar exactamente lo mismo que tú has hecho. Esa sería la parte de sección de metodología, el modo en que tenemos que describir la sección de metodología en un protocolo. Es una guía detallada que cualquier persona, aunque no haya participado en esta investigación, sería capaz de realizar las mismas tareas que hemos realizado nosotros. Luego hay un aspecto opcional, no es obligatorio que todos los protocolos lo tengan, pero si puedes, es algo que suele ser muy interesante, que hagas una prueba piloto de todo esto que has estado comentando. Tú dices que vas a hacer determinadas cosas, bueno, pues coge una submuestra o un conjunto reducido de datos, un conjunto reducido de observaciones, un conjunto reducido de sujetos e intenta hacer eso que dices que quieres hacer, para comprobar si realmente es viable, para comprobar si eres capaz de capturar los datos en el modo y con la calidad que tú esperabas, para comprobar si el método de análisis que supones que vas a utilizar puede gestionar bien esos datos que tú vas a trabajar, y entonces nos hacer las primeras reflexiones de qué pasa con todo esto, de modo que de alguna forma no solo valoras la viabilidad de tu metodología, sino que además puedes realizar pequeños ajustes que puedan ser necesarios. Y por último terminas explicando cuál es el plan de trabajo, cómo vas a funcionar y más o menos cuándo tienes previsto completar cada una de esas etapas. Yo creo que en estos momentos sois capaces de conocer cuáles son los diferentes tipos de investigación en las cuales podéis trabajar con protocolos y también sabéis cuáles son los contenidos mínimos que deberían aparecer en cualquier protocolo de investigación. Si queréis saber algo más acerca de lo que es la publicación en 2 fases, tenéis esta referencia que está anotada en la transparencia, y también tenéis, o os ofrezco un par de ejemplos de protocolo. El primero de ellos es un protocolo de investigación-acción, donde se describen las 3 primeras fases de un proyecto de Action Research, y el segundo es un protocolo de revisión de literatura. Y con ellos podéis ver que las características sobre el contenido de información que os he comentado en las transparencias anteriores se cumplen en ambos trabajos.